La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Agot Martino. Somos UTN. Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a una edición más del programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Y como siempre, es ya una cuestión casi ritual, les recuerdo que la expresión latina sapere aude significa atrévete a saber, o atrévete a aprender, o atrévete a conocer. Es en todo caso un desafío muy emocionante, ¿verdad? Un desafío a ensanchar el horizonte del conocimiento y del pensamiento, una expansión del pensamiento. ¿Seremos capaces de ello? Bueno, yo creo que sí. Y justamente por eso hago este programa, ¿verdad? Entonces, solamente para recordarles el sentido de sapere aude, atrévete a saber. Muy bien, pues para hoy he escogido un autor que es entrañable para la literatura costarricense, es entrañable, es adorado, y me refiero al poeta Jorge de Bravo. Y sí, grandísimo poeta, inmenso poeta. El más grande poeta que ha producido Costa Rica junto con Julián Marchena y Isaac Felipe Azofeifa, para mí, en mi sentir personal. Esos tres, fundamentalmente esos tres. Pero claro, eso es una cosa muy personal, depende del lugar que tenga en el corazón de uno cada autor, depende de la vida de uno, depende de qué cosas lo vulneren a uno más que otras, ¿verdad? Es una cosa muy subjetiva. Muy bien, Jorge de Bravo, tenemos el caso de otro seudónimo, porque en realidad se llamaba Jorge Delio Bravo Brenes. Jorge Delio Bravo Brenes. Entonces usó el Jorge, al Delio le quitó la L y la O, le quitó el lío, lo dejó en D y lo pegó con Bravo, de modo que quedó Jorge de Bravo y eliminó el Brenes, que era el apellido materno. Entonces, de nuevo, Jorge Delio Bravo Brenes. Del Delio eliminó el lío, la segunda sílaba, lo pegó con Bravo, entonces quedó Jorge de Bravo. Y sí, como tal lo conocemos todos, ¿verdad? Nació en Santa Cruz de Turrialba el 31 de enero de 1938 y murió en San José el 4 de agosto de 1967 a los 29 años de edad. Y duele decirlo, ¿verdad? Un hombre de tantísimo talento y tan prolífico. En estos apenas 29 años que tuvo de vida terrenal, escribió cerca de 15 poemarios y montones de otros poemas sueltos, montones, una obra muy grande para un hombre que vivió tan poco, ¿verdad? Tan poco. ¿Cómo murió? Bueno, murió atropellado en la motocicleta en la que circulaba, pues por un borracho, digamos las cosas como son. Un conductor ebrio, dicen aquí de manera muy decente la biografía oficial de él. No, fue un borracho, un miserable borracho al frente de un carro, ¿verdad? Totalmente perdido el juicio, totalmente perdida la noción de distancia, de espacio, de velocidad, de lo que es temerario, de lo que se puede, de lo que no se puede. Fue víctima de esa locura, de ese enorme absurdo, de ese horror que se llama la combinación de alcohol y estar detrás del volante, ¿verdad? La combinación de la máquina operada por un hombre que está fuera de sí, ¿verdad? Es terrible. Así que eso fue lo que sucedió. Es terrible decirlo, pero tenemos que come to terms with that, ¿verdad? Entonces, como les decía, Jorge de Bravo nació en el distrito de Santa Cruz, en el cantón de Turrialba, el 31 de enero de 1938. Creció en una familia de campesinos humildes. Jorge de Bravo era un campesino, agricultor, vivía de la tierra y sus padres eran también agricultores. Jorge trabajó desde niño a medio tiempo para poder ayudar a su familia. Era realmente una clase trabajadora, agrícola de la Costa Rica profunda. Allá cuando él nace en 1968, Turrialba era la Costa Rica profunda, ¿verdad? Aún así, desde muy temprana edad mostró mucho entusiasmo por el estudio. Básicamente Jorge de Bravo se formó de manera autodidacta y digo esto a todo honor, ¿verdad? A toda honra, porque es extraordinario que lo que logró mediante el autodidactismo. Bueno, tuvo sus primeros días en el curso electivo de 1952
cuando Joaquín Bravo, ¿verdad?, se animó a llevar a su hijo de 14 años, Jorge Delio, nuestro poeta, ante la presencia de Teresita López de Albán, que era la joven directora y maestra de la escuela mixta de Santa Cruz de Turrialba. Lo llevaron, atención, a matricularse en la escuela primaria con 14 años. Vean qué incómodo. El jovencito había insistido mucho en que quería estudiar. Y la educadora cartaginesa, repito su nombre, Teresita López de Albán, fundamental, porque Jorge fue un hombre maravillosamente bien esculpido por sus maestros. Entonces esta señora merece todo nuestro reconocimiento y todo nuestro honor, ¿verdad? Entonces el muchacho no había ido nunca a la escuela, de pronto lo llevan a los 14 años, ya sabía leer y escribir autodidácticamente, era lo que se llama un diamante listo para pulir. Y ella, Teresita López de Albán, lo pulió, ciertamente. De una vez lo ascendió por sus conocimientos a 6º grado. Se brincó los 5 primeros grados, entró a 6º grado. Con 14 años en 6º grado, pues es un poquito tardío, pero es algo que se puede vivir mejor, ¿verdad? 6º grado, 14 años. Y después la señora le gestionó una beca para que continuara los estudios secundarios. Cursó la segunda enseñanza en el Instituto Clodomiro Picado. Circunstancias económicas lo obligaron a dejar los estudios y buscar trabajo en la Caja Costarricense del Seguro Social, ello a los 17 años. Entonces los estudios secundarios quedaron truncos, quedaron interrumpidos porque él necesitaba hacer plata. De nuevo, era una familia menesterosa, era una familia marginal, de un medio rural muy humilde, ¿verdad? Entonces estudios secundarios quedan interrumpidos. Y es por este periodo, cuando tiene 17 años, que comienza a publicar en el periódico El Turrialbeño, en compañía de varios jóvenes de su tierra, entre los que se contaba Laureano Albán y Marco Aguilar. Ambos gozan ya de Dios. Muy importante porque entre Jorge de Bravo, Laureano Albán y Marco Aguilar fundaron lo que se llamó el Círculo de Poetas Turrialbeños, que tuvo una gran importancia. Círculo de Poetas Turrialbeños. Ese cónclave lo fundó Jorge cuando tenía 21 años, en 1959, que es el año en que se casa con Margarita Salazar. En 1960 y 1961 nacieron los 2 hijos, Lucrecia y Raimundo, ¿verdad? Lucrecia de Bravo y Raimundo de Bravo, respectivamente, primero ella, después él. Y ese mismo año, un año muy importante para él, el 60, sus méritos como trabajador le permitieron ascender al puesto de inspector de la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso implicaba que tenía que viajar mucho a todas partes del país para constatar el grado de menesterosidad de tal o cual familia, si realmente eran merecedores de la ayuda que podía proporcionar esa institución maravillosa, benemérita, que es la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, como inspector tenía que viajar mucho, tenía que desplazarse grandes distancias y a los rincones más remotos del país. Entonces, en estas andadas, ¿verdad?, pues se tuvo que trasladar primero a San Isidro del General y luego al Valle Central, en Heredia y San José sobre todo. Y ahí ya en los 60 fundó el Círculo de Poetas Costarricenses. Primero formó el Círculo de Poetas Turrialbeños y ahora el Círculo de Poetas Costarricenses. Todas estas actividades literarias vinieron a darle aires nuevos a la literatura costarricense. La poesía de Jorge de Bravo impulsó la literatura de nuestro país hacia lo que se llegó a llamar el período de vanguardia literaria. Período de vanguardia literaria, o por lo menos ese es el nombre oficial por el que se le conoce. Y en gran medida esa época de oro de nuestras letras fue obra de Jorge de Bravo. En 1965, imagínense ustedes, a los 27 años, termina por fin sus estudios secundarios. A los 27 años, lo que le quedaba eran apenas 2 años de vida. Estudió periodismo por correspondencia y otros estudios de manera siempre autodidacta, ¿verdad? Básicamente lo que Jorge de Bravo hizo fue, bueno, escribir poesía, fungir como periodista y fungir como inspector de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y antes que todo, agricultor. Era un hombre de pala en mano, de pala y machete en mano. Esa fue la primera de sus formaciones.
esa vocación que lo ligó tanto a la tierra, tan hondamente, tan telúricamente, tan raigalmente adherido a la tierra y aquellos que transitan por la tierra, las otras familias de campesinos humildes y trabajadores, generó en él una gran capacidad de empatía, de misericordia con las gentes pobres, ¿verdad? Y entonces en el 65 termina sus estudios de secundaria, estudió periodismo por correspondencia y otros estudios de manera autodidacta. Leía constantemente los libros de sus autores favoritos, que eran todos poetas. Oficialmente se sabe que eran Pablo Neruda, César Vallejo, Amado Nervo, Miguel Hernández, Gustavo Adolfo Bécquer y Walt Whitman. Pero hay un autor del que yo siento trazas permanentes en su poesía y no está listado entre los referentes intertextuales de él, entre las influencias grandes que tuvo. Y me refiero al francés Paul Verlaine. Es evidente, pero se cae de lo evidente que es que Jorge de Bravo amaba a Paul Verlaine, un poeta simbolista francés, como lo fueron Baudelaire y Rimbaud y Mallarmé y Moreas y hubo otros de menor calado, pero esos son los principales. Pero no hablaría de la influencia de Baudelaire, no hablaría de la influencia de Mallarmé ni de Arthur Rimbaud, no, pero sí de la influencia de Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, repito, Neruda, Vallejo, Nervo, Miguel Hernández, Bécquer, Whitman y Paul Verlaine. Y de eso estoy tan seguro como de que 2 y 2 son 4. Y bueno, sí, Jorge de Bravo murió en San José el 4 de agosto de 1967, 29 años de edad. El 31 de enero, que es el día del nacimiento de Jorge de Bravo, fue declarado en Costa Rica Día Nacional de la Poesía por decreto ejecutivo aprobado el 25 de abril de 1996. Y sí, es lo menos que se merecía este gran poeta. Claro, y el origen humilde de Jorge de Bravo le permitía acercarse a los trabajadores fácilmente, ¿verdad? En su puesto de inspector de la Caja Costarricense del Seguro Social. Tenía un diálogo, hablaba el mismo lenguaje que ellos. De ahí, como decía, que la poesía de Jorge de Bravo se distinguió siempre por una gran preocupación social, con tópicos recurrentes como la pobreza, más que la pobreza, la miseria, que es mucho peor que la pobreza, no son sinónimos. ¿eh? Pobreza es una cosa, la miseria es otra. La marginación, ¿verdad? También le preocupó mucho, y el armamentismo en el mundo, fue muy hijo de la época. Los 60 fue la década de la crisis de los misiles, ¿verdad? La crisis de los misiles en Cuba, cuando por un pelo no se produjo una tercera guerra mundial, ¿verdad? Los barcos soviéticos que Nikita Khrushchev mandó a Cuba, ahí a 2 palmos de las costas de Florida y de toda la parte del sur de los Estados Unidos para proteger la revolución cubana de la presunta invasión estadounidense. Entonces, claro, el armamentismo fue algo que impactó mucho, que impresionó mucho a todos los jóvenes de esa generación y de esa década. Es que realmente, amigos, esto no lo recuerdo yo porque yo estaba muy niño, yo nací en 1962, pero sé que quienes vivieron esa crisis de los misiles, quienes vivieron esa pesadilla, tuvieron a la muerte respirándoles en la nuca. Vieron la muerte muy de cerca. Mi papá me cuenta las cosas que vivió. Todos los días, ¿verdad? Un día sí, el otro también, era otear el horizonte para ver por dónde se veía venir la nube, ¿verdad? De radioactividad, la nube cósmica, la nube, ¿verdad? La fatídica, deletérea nube, ¿verdad? Exotérmica de las bombas atómicas. Eran años de tremenda ansiedad, de tremenda angustia. Y eso se ve muy bien en el arte de esa época, en el cine de esa época, en la gran literatura de esa época, en cuenta la obra de Jorge de Bravo, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura de esa época. Cuánto, queridos amigos, claro que sí. Fue una época en la que empezaron a proliferar, aún en las casas privadas, empezaron a proliferar los búnkeres y los sótanos cerrados y sellados y blindados y los panic rooms, los cuartos del pánico.
Conozco varias casas que tenían cuartos del pánico y los usan como depósito de lo que les dé la gana, pero en su momento fueron diseñados como panic rooms. Eran cuartos que estaban, ¿verdad? Tenían todas las cosas necesarias para sobrevivir varias semanas en ellos. Por supuesto, latas de conserva, medicamentos, colchones, un inodoro, las cosas necesarias, ¿verdad? Cerrados contra todo para que la radioactividad no entrara y no destruyera a quienes los habitaban. Eso se vio por doquier en el mundo, corrió esa paranoia terrible. Pero contrariamente a lo que la gente piensa, aquí en Costa Rica se vivió muy intensamente, muy intensamente. Los muchachos que eran jovencillos allá en 1963, cuando nuestro amigo de Bravo tenía 23 años de edad, quienes vivieron ahí quedaron marcados por esa terrible pesadilla colectiva, y eso se nota en la poesía de Jorge de Bravo. Sí, el armamentismo era una de sus grandes preocupaciones. La obra de Bravo, como ya les dije, es muy prolífica. Escribió Milagro Abierto de 1959, Vórtices, que apareció póstumo en 1959, Bestiecillas Plásticas de 1960, Consejos para Cristo al comenzar el año, 1960, Madrigalejos y Madrigaloides, inédito de 1960, Romancero Amargo, inédito de 1960, 9 poemas a un pobre amor muy humano, inédito de 1960, Algunas muertes y otras cosas recogidas en la tierra, inédito, 1961, El grito más humano, inédito, 1961, Devocionario del amor sexual, 1963. Qué linda noción esta. De este libro es de donde vamos a sacar el poema que vamos a estudiar y a disfrutar juntos. Devocionario del amor sexual. ¿Qué es un devocionario? Un devocionario es un librito que contiene las oraciones juzgadas esenciales en una religión dada, en el catolicismo. Por supuesto que estará el Pater Noster, estará el Ave María, estará el Via Crucis, habrá todas las oraciones, repito, que se consideran fundamentales en una religión, están en un devocionario. Alguna gente los llama misales, sí, un misal, alguna gente los llama breviarios, porque sí, son libritos pues breves, evidentemente. La Iglesia Católica antes los distribuía. No he vuelto a ver que lo hagan, no he vuelto a ver. Tal vez estoy un poco desactualizado. No he vuelto a ver que distribuyan devocionarios. Era lindo tener todo ese florilegio, ese pequeño cuerno de la abundancia, ¿verdad? Esa pequeña cornucopia de oraciones que eran importantes desde el punto de vista teológico, pero también psíquico, también anímicamente. Ayudaba mucho tener el devocionario a mano. Soy de los que creen en el poder de este tipo de literatura, claro que sí. Bueno, el devocionario del amor sexual es un título bellísimo. Si fuera devocionario del amor, es sin gracia. Si hubiera sido devocionario del sexo, es brutal y provocador, gratuitamente provocador, pero no, es devocionario del amor sexual. Es un devocionario del amor en su faceta específicamente sexual. Es un libro muy sanguíneo, muy visceral, ¿verdad? Muy de sangre, de hormonas, de bilis, de ácido pancreático, pero sublimado todo en una poesía maravillosa. No hay absolutamente nada vulgar en la poesía de Jorge de Bravo. Nunca escribió una línea vulgar en su poesía. Bueno, eso fue del 63. También del 63 es Poemas de Amor para leerlos en la noche, inédito. Luego escribió Aquí también se sufre, inédito, 1964. Poemas terrenales, de 1964. Digo, de 1965. Nosotros los hombres, de 1966. Muy importante ese poemario. Canciones cotidianas, póstumo, 1967. El canto absurdo, inédito, de 1965. Tierra Nuestra, inédito, de 1965. Canciones de Amor y Pan, inédito, 1965. Hombre, también un poemario fundamental. Hombre, que es de 1966. Los Nuevos Ojos, inédito, de 1967. Los Despiertos,
póstumo, por supuesto, en 1972, es decir, 5 años después de su muerte, y Guerrilleros, también un poemario importante de 1987, es decir, cielo santo, 20 años después de la muerte de Jorge de Bravo, del 67 al 87. Así que es una figura descomunal, Jorge de Bravo, una figura descomunal. Inconcebible sería la historia de la poesía en Costa Rica sin él, repito. Para mí, él, Isaac Felipe Sofeifa y Julián Marchena son los 3 poetas que han llegado más lejos en Costa Rica, que han expandido de manera más amplia la noción misma de poesía. Alguna gente reniega de Julián Marchena, por el amor de Dios. No se puede comparar a Julián Marchena con Jorge de Bravo. En primer lugar, Julián Marchena vivió casi que 3 veces más que Jorge de Bravo. Julián Marchena nació en 1897, murió en 1985, vivió 88 años. Jorge de Bravo solo 29, vivió 3 veces más. Y luego Julián Marchena estuvo muy adherido a los últimos resplandores del movimiento modernista, a su manera, sin restarle con ello ningún rasgo de su individualidad acusadísima. Julián Marchena es discípulo de Rubén Darío, por así decirlo. Es todavía está en el linaje de Rubén Darío. Pero creo que Julián Marchena es superior en algunos rubros. Julián Marchena es menos retórico que Rubén Darío, es menos grandilocuente que Rubén Darío, usa menos alusiones mitológicas que Rubén Darío y no pone en acción las palabras inusitadas, eso es, inusitadas, inauditas que se sacaba de la manga Rubén Darío, que era un maestro en el arte de acuñar nuevas palabras, ¿verdad? Pero el adjetivo es inusitadas, es decir, literalmente no usadas. No, Julián Marchena usaba un vocabulario muy accesible, muy accesible. Entonces, Julián Marchena es un grandísimo poeta. Solo escribió una obra que fue Alas en Fugas de 1941. En el 65 le añadió unos cuantos poemas y sí, lo amplió, pero es el autor de una obra, de un solo opus, Alas en Fuga. Maravillosa edición ilustrada por Francisco Amiguetti, vaya conjunción de genios. Es una obra extraordinaria, Alas en Fuga. Le tengo inmenso respeto. Hemos comentado 1 o 2 poemas, no recuerdo ya de él en este programa, y comentaremos más con seguridad. No tiene caso, no tiene ninguna utilidad compararlo con Jorge de Bravo. Jorge de Bravo es, yo diría, más vigente, pero vigente no significa que sea mejor. Es más vigente, es más actual, ¿verdad? Pero no, jamás diría que uno es superior al otro. No, me niego a hacer eso. Me niego a hacer eso porque eso me obliga a elaborar el duelo de aquel que ponga de segundo, y no quiero llorar el duelo ni de uno ni de otro. Esos 3, ¿verdad? Jorge de Bravo, Julián Marchena y San Felipe Sofeifa son para mí los mejores poetas que ha producido Costa Rica, por un largo tramo, ¿eh? por mucha diferencia. De nuevo, hoy está como de moda derogar a don Julián Marchena, ¿verdad? Desdeñarlo. ¿Qué rasgo de imbecilidad inequívoco es eso? ¿Qué rasgo de imbecilidad, de pedantería, de arrogancia, de prepotencia, descalificar a Julián Marchena? No. El romance de las carretas, el loco, el vuelo supremo, no hay un poema que no sea hermosísimo en Alas en Fuga, ¿verdad? Y a menudo un gran escritor necesita solo un libro para ser famoso. A Dante lo recordamos por la Divina Comedia. Escribió otras cosas, pero lo recordamos por la Divina Comedia. Bueno, Julián Marchena lo recordamos por Alas en Fuga. Gran poeta, don Julián Marchena. No lo pongo ni de segundo, ni de tercero, ni de primero. No existe, ya, en mi opinión, a este nivel de excelencia y de belleza ya no existen, ya no es pertinente hablar de grados, de quién está por encima y quién está por debajo. Ya en el territorio de lo excelso, de lo sublime, ya todos se emparejan, todos vuelan, por así decirlo, al mismo nivel. Por pasado cierta altura, ¿verdad? Todos vuelan al mismo nivel. Entonces, y yo tengo inmenso cariño por don Julián Marchena, pero claro, Jorge de Bravo es un poetazo impresionante, y vamos a abordar su poesía varias veces en este programa de Sapere Aude. Si Dios nos da vida, vamos a abordar su poesía varias veces. Esta es la primera vez
que hablamos de él, pero vendrán muchas más. Muy bien, amigos, amigas, y ahora procedo a explorar con ustedes, va a ser una aventura conjunta, el poema que he escogido, ¿verdad? De las muchas esplendideces que nos ofrece la poesía de Jorge de Bravo. He escogido este, que es un poema breve, bellísimo poema, como van a ver, bellísimo. Lo voy a leer 2 veces. Primera lectura. La noche, deseosa, apenumbrada, te quitó sin pensar las zapatillas y, por sentirse blanca y alumbrada, desnudó blancamente tus rodillas. Luego, por diversión, sin decir nada, la noche se llevó tu blusa larga y te arrancó la falda ensimismada, como una cosa tímida y amarga. Después te colocaste travesura, desnudaste tus pechos por ternura y, hablando de un amor vago, inconexo, porque sí, porque no, a medio reproche, desnudaste también entre la noche pequeñita de tu sexo. Segunda lectura. La noche, deseosa, apenumbrada, te quitó sin pensar las zapatillas y, por sentirse blanca y alumbrada, desnudó blancamente tus rodillas. Luego, por diversión, sin decir nada, la noche se llevó tu blusa larga y te arrancó la falda ensimismada como una cosa tímida y amarga. Después te colocaste travesura, desnudaste tus pechos por ternura y, hablando de un amor vago, inconexo, porque sí, porque no, a medio reproche, desnudaste también entre la noche pequeñita de tu sexo. ¡Qué joya! ¡Qué cosa más hermosa! Cuánta ternura hay en este poema, una concepción del amor sexual tan rebosante de ternura. Esa es la primera palabra que se me viene a la mente, es ternura. Por supuesto, hay deseo, claro, hay voluptuosidad, hay sensualidad, hay un erotismo de alto voltaje, sin duda alguna, pero por encima de todo hay ternura, me parece a mí. El poema se llama Desvestido y forma parte, como ya lo dije, del devocionario del amor sexual. Bellísimo título. Entonces, bien, el poema es un soneto. Hemos estudiado muchos sonetos a lo largo de estos programas. Les recuerdo que un soneto es una composición poética que tiene un total de 14 versos, pero están distribuidos de manera particular. Un cuarteto, son 4 versos, en una sola estrofa. Otro cuarteto, segunda estrofa, 4 versos. Y luego un terceto con 3 versos y otro terceto con 3 versos. Suma 4 más 4 más 3 más 3. 4 estrofas de 4, de 4, de 3 y de 3. Entonces la segunda parte, de la cintura para abajo, el soneto es como más chiquitito que para arriba, ¿verdad? Es como una criatura que tuviese la cabeza muy grande, apoyada en un cuerpito un poco endeble. Esa es la forma del soneto. Esa es la forma de los sonetos de Shakespeare, de los sonetos de Petrarca, de los muchos sonetos que escribió Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Rimbaud, de los sonetos que hay en las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, de montones de poesías de Ana Istarú, por ejemplo, de Eunice Odio. El soneto es una forma literaria, poética universal. Posiblemente la forma poética más cultivada por los escritores desde tiempos inmemoriales. Entonces, los cuartetos, las estrofas con 4 versos, se llaman técnicamente serventesios, con V, serventesios, o cuartetos simplemente. Y las estrofas de 3 versos se llaman tercetos, ¿verdad? Tercetos. Les recuerdo que un cuarteto es también una forma musical y no debemos confundirnos. El cuarteto es la forma musical que cultivaron Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, la forma que consiste en escribir para 4 instrumentos, que típicamente son instrumentos de cuerda, y no son violín, viola, violonchelo y contrabajo, no. Podría uno creer que tal es el caso, pero no es así. Los cuartetos para cuerdas son violín primero, violín segundo, viola y violonchelo, no hay contrabajo. Violín primero, violín segundo, una viola y un violonchelo. No hay contrabajos en los cuartetos clásicos de los autores que mencioné, no podría haberlos.
no podría verlos porque el contrabajo tiene una voz descomunal, ¿verdad? Una voz muy gruesa, muy potente, apabullaría a los demás instrumentos. Pues por una cuestión de balance sonoro, no hay contrabajo. Pero bueno, eso por lo que atañe a los cuartetos musicales, ¿verdad? Aquí estamos hablando de estrofas, cuartetos. Alguna gente le dice cuartetas. Cuartetos me parece más familiar. Y en este caso son, sí, un cuarteto, un terceto, y con un esquema de rimas muy particular. Cogemos el primer cuarteto y la rima es de forma A, B, A, B. La rima da y illas con illas, apenumbrada con alumbrada y zapatillas con rodillas. Pero es A, B, A, B. La segunda es también A, B, A, B. Rima nada con ensimismada y rima larga con amarga. El primer terceto es A, B, travesura, ternura, inconexo, B, y luego reproche y sexo, B. Entonces tenemos una rima que va en inconexo y en sexo, una rima que va de un párrafo hasta el otro. Cosa notable, cosa digna de pensarlo, ¿verdad? Es una rima que atraviesa las estrofas. Pasa de la tercera a la última estrofa. Del tercer verso de la tercera estrofa, inconexo, al tercer verso de la cuarta estrofa, sexo. Entonces es una rima particular porque pasa de una a otra estrofa. Y bueno, por lo que atañe al ritmo, la mayoría, casi todos los versos de este poema son en decasílabos, es decir, versos de 11 sílabas, lo cual es bastante común, ¿verdad? Es bastante común. El endecasílabo es una de las métricas, digamos, más usadas en la historia de la poesía. Ese número 11 es muy usado, el número 12 también, las estrofas de 12 versos. Los sonetos en español muchas veces tienen 14 sílabas, 14 pies, y en francés el soneto tiene típicamente 12, es lo que se llama el soneto alejandrino. El soneto alejandrino, Alexandrin, tiene versos de 12 sílabas. Y se siente, el alejandrino se siente, tiene un ritmo muy particular, que se siente claro, ¿verdad? Y no solamente son versos de 12 sílabas, sino que hay como una pausa chiquitita, lo que se llama la cesura después de las 6 primeras sílabas, que corta, que parte el verso en 2, 6 más 6 para un total de 12 sílabas en cada verso. Esto en la tradición francesa, en el español no. Aquí no podemos tener cesura porque son versos en decasílabos, no podemos partirlos a la mitad. Podrían ser 5 y 6 o 6 o 5, ¿verdad? U otras combinaciones posibles. Pero sí, la mayoría de los versos son en decasílabos, tienen 11 sílabas. Es decir, que es un verso, llamémoslo isométrico, iso, la partícula iso, como la misma que se usa al hablar del triángulo isósceles, el triángulo que tiene los 3 ángulos iguales, que tiene los 3 lados iguales. No, ese es el triángulo equilátero, perdón, me retracto. El triángulo isósceles que tiene 2 lados iguales, largos, y el otro lado cortito. El triángulo isósceles que tiene los dos ángulos y 2 lados del triángulo iguales. No, el triángulo que tiene los ángulos iguales es el triángulo equilátero. Perdón. Bueno, entonces es isométrico. Acuérdense, el triángulo isósceles, isométrico. Isométrico quiere decir que tiene la misma métrica, que tiene el mismo compás, que tiene el mismo ritmo, que mantiene ese ritmo. Eso es muy bello porque le da a la lectura cierto acompasamiento, cierta cadencia, cierta sensación de ritmo uniforme y fluido, ¿verdad? La poesía en grandísima medida de ritmo, ritmo y sonoridad. Acuérdense ustedes que la poesía, entre muchas otras cosas, no digo que sea solo esto, entre muchas otras cosas, la poesía es música hecha con fonemas, menos que palabras, con fonemas en lugar de notas musicales.
pero repito, la poesía es otras cosas más, es muchas otras cosas, pero entre ellas es un experimento de hacer música con fonemas, no con notas musicales. Entonces, así vistas las cosas, pues el ritmo es muy importante, como lo es en toda forma de música, y la poesía es una forma de música verbal, por excelencia, ¿verdad? Mucho más que la prosa. Aunque hay prosa muy musical, de grandes prosistas, ¿verdad? Pero la prosa es tanto más musical justamente cuanto más se acerca a la poesía, cuanto más se asemeja a la poesía. Entonces, muy bien, esos son los hechos, digamos, formales del poema básicos que necesitamos saber. Exploremos la primera estrofa, el primer cuarteto, el primer serventecio. La noche, deseosa, apenumbrada, te quitó sin pensar las zapatillas y por sentirse blanca y alumbrada, desnudó blancamente tus rodillas. Hermosas, hermosas rimas, hermosas. Entonces, lo primero que tenemos es una prosopopeya, ¿verdad? O una personificación, que es la figura literaria en la cual humanizamos un, un ente que no es humano, un ente inanimado como la noche. La noche es inanimada. La noche no es deseosa ni apesadumbrada, ni se siente blanca y alumbrada, salvo en el universo mágico del poeta, por supuesto, y ahí sí, claro que lo es. Siempre que dotamos cosas inanimadas de cualidades humanas, lo que se llamaría una proyección antropopática, antropo, del ser humano, del hombre antropo, antropopática, pática de patos, sentimiento, ¿verdad? Sentimientos humanos, antropopática. La prosopopeya, que es la personificación, es una proyección antropopática, ¿verdad? Una proyección de lo humano sobre lo no humano. Dotar a lo inanimado de características humanas. Entonces, la noche, cual una persona, nos dice el poeta, deseosa y apenumbrada, te quitó sin pensar las zapatillas. Bueno, cuando hablamos de la ira del sol o de la furia del océano o del rigor de la tierra, estamos hablando de prosopopeyas. Ni el sol es furibundo, ni el océano es iracundo, ni la tierra es rigurosa, ¿verdad? Los rigores de la tierra, del desierto, por ejemplo. No, el sol no es ni bravo, ni contento, ni alegre, ni triste, ni nada. El sol es simplemente una enorme masa incandescente que posibilita la vida sobre la Tierra y consiste en el eje de todo un sistema planetario. Pero cuando le dotamos de características personales, que decimos el sol iracundo, su furia, su rabia, sus látigos, su vómito de fuego, todas esas cosas son prosopopeyas. Cuando hablamos de la luna y decimos que la luna está melancólica, eso es una prosopopeya. La luna no es ni melancólica ni alegre. Somos nosotros los que proyectamos sobre ella nuestra melancolía. Ese es el principio operativo de la prosopopeya y no hay poesía ninguna en el mundo que no utilice prolíficamente las prosopopeyas. Es una figura que vale la pena conocer. Entonces, la noche deseosa, apenumbrada. Qué lindo adjetivo escogió, apenumbrada. Porque uno hubiera pensado apesadumbrada, sí. Apesadumbrada es claro, pero eso, apesadumbrada, hubiera añadido una sílaba más. Y se hubiera hecho pesado, el verso. La noche deseosa, apesadumbrada, no, apenumbrada. Eso nos libera, nos quita una sílaba y el verso se hace más liviano, más bello, ¿verdad? Más grácil. Y apenumbrado, de penumbra, claro, de penumbra, pero de manera puramente sonora, ¿verdad? Sí, claro, por paronomasia, penumbra y pesadumbre y penumbra, pesadumbre, penumbra, pesadumbre, penumbra, nos suena parecido. Entonces no podemos evitar sentir que esta noche apenumbrada está también apesadumbrada. Por la mera similitud de los adjetivos apenumbrado y apesadumbrado, por ese mismo hecho, tendemos a imaginarnos que la noche está deseosa y apesadumbrada. Pero en todo caso, escogió una palabra bellísima, apenumbrada, ¿verdad? Esas palabras apenumbrada, esas palabras largas, sonoras, 5 sílabas, es un maravilloso adjetivo. Hay que disfrutarlo así, solito, apenumbrada, apenumbrada.
Bueno, la noche deseosa, apenumbrada, con comas, ¿verdad? Es un verso lento. La noche deseosa, apenumbrada. Sentimos que la noche avanza suavemente, lentamente, cautelosamente, gracias a las comas que ralentan el tempo del verso. Siempre que hay comas, hay pausas. Y cuando hay pausas, se hace más lento el discurso. La noche, deseosa, apenumbrada, te quitó sin pensar las zapatillas. Bueno, aquí seguimos con la noche prosopopeya y la noche ahora muy proactiva y muy cómplice, ¿verdad? Sí, muy cómplice del yo lírico, del hablante lírico, del poeta. Detesto esa expresión del hablante lírico, de Jorge de Bravo en este caso. Detesto esa expresión, me parece una pedantería. Sí, de Jorge de Bravo. Sí, la noche es cómplice, le quitó sin pensar la noche, lo hizo así como automáticamente, le quitó las zapatillas a la mujer amada. Y luego nos dice, y por sentirse blanca y alumbrada, desnudó blancamente tus rodillas. Y hay cosas muy interesantes. Y por sentirse blanca y alumbrada, es muy interesante en estos versos cómo predomina la sonoridad de la A. Por sentirse blanca, alumbrada, blancamente, rodillas. Es una sinfonía de las As. Y por sentirse blanca y alumbrada, qué hermosamente se combinan esos dos epítetos, blanca y alumbrada. Tienen en común la A y tienen en común la L, blanca y alumbrada. Son dos palabras que son muy eufónicas, suenan muy bien cuando se juxtaponen, cuando se ponen una a la par de la otra, simplemente con una I, con ese tejido conectivo que es la I. Y por sentirse blanca y alumbrada, es que me quedo hipnotizado con esa sonoridad, blanca y alumbrada. Sí, es que tienen en común la B, la L y la A. La B, la L y la A, blanca y alumbrada. Tener tantos fonemas en común le va a dar una musicalidad y un carácter melódico muy particular al verso. Entonces, y la noche, por sentirse blanca y alumbrada, desnudó blancamente tus rodillas. Qué hermoso verso. Qué hermosa la idea de tomar un adjetivo como blanco y transformarlo en adverbio, blancamente. El adverbio típicamente, no exclusivamente, pero típicamente el adverbio califica un verbo. Nos dice de qué manera ejecutamos la acción, ¿verdad? Sugerida por el verbo. Desnudó, sí, desnudó, pero ¿cómo? Bueno, desnudó blancamente tus rodillas. El blancamente expresa un cómo, un hacer, un de qué manera hizo lo que hizo. Y lo que hizo fue desnudar sus rodillas. ¿Cómo lo hizo? Blancamente. Hermoso, como decir, rojamente, azulmente, amarillentamente, grisáceamente, negramente, blancamente. Pero blancamente por la belleza de nuevo de blanca y alumbrada, seguimos con la B, la A, la L, la A, ¿verdad? La N, blancamente. Y ahora, además, hay aquí un desplazamiento semántico, hay un desplazamiento. Ese adverbio, desnudó blancamente tus rodillas, sí, en el sentido de la gramática rigurosa, blancamente califica a desnudó. ¿De qué manera desnudó las rodillas? Blancamente. Pero la verdad de las cosas es que ese blancamente semánticamente se asocia a rodillas. Son las rodillas las que son blancas. No tanto que la noche las desnudó blancamente, lo que fuera que eso significase. Ese desnudar blancamente, la blancura es la de las rodillas. Es un desplazamiento semántico, ¿verdad? Cuando Borges, por ejemplo, en un momento decía, para que su horror fuera perfecto, Julio César veía los puñales impacientes de sus enemigos. Los puñales impacientes de sus enemigos. Bueno, el puñal no está impaciente. El que está impaciente son los enemigos de clavar los puñales en el cuerpo de Julio César. Hay un desplazamiento. Los puñales impacientes de los enemigos. Impacientes hubiera debido calificar a los enemigos, no a los puñales. Cuando se habla de los muros de la alta Roma, los muros de la alta Roma, un momento, no, el adjetivo alta se refiere a los altos muros de Roma, pues suena muy feo, los muros de la alta Roma,
Entonces, el adjetivo alto pasó de calificar los muros a Roma, los muros de la alta Roma, deberían haber sido los altos muros de Roma. Es una figura literaria, es un procedimiento retórico muy común y muy hermoso. Entonces, aquí, desnudo blancamente tus rodillas, sentimos que la blancura está en las rodillas, no en el acto de desnudarlas, sino en las rodillas. Hay una conexión semántica profunda que vincula blancamente a rodillas, ¿verdad? Aunque en teoría opera como un adverbio y sí califica la forma en que la noche desnudó las piernas de la mujer amada. Pasamos al segundo estrofa. Luego, por diversión, sin decir nada, la noche se llevó tu blusa larga y te arragó la falda ensimismada como una cosa tímida y amarga. Bueno, esta noche de que nos habla de Bravo es ciertamente muy juguetona, muy traviesa y muy lúdica y muy audaz, ¿verdad? Luego, por diversión, sin decir nada, esa noche pícara, esa noche cómplice del poeta, ¿verdad? Por diversión, sin decir nada, la noche se llevó tu blusa larga y te arrancó la falda ensimismada como una cosa tímida y amarga. El se llevó tu blusa larga no indica vehemencia, se llevó, puede haberlas jalado suavemente, arrastrado, casi succionado la blusa larga, ¿verdad? Puede haberse desprendido del cuerpo de manera suave, armónica, dócil, pero te arrancó la falda. Ahí es más violento. El verbo es más violento. Arrancar no es ya llevarse la blusa, no, ya es despojar a la mujer de la blusa con cierto grado de violencia, con cierto grado de ímpetu. Y la palabra es muy elocuente, gracias a la doble R. Te arrancó la falda en sí misma. Es una palabra que suena duro, porque lo que expresa es duro. Lo que expresa es violento y te arrancó la falda ensimismada como una cosa tímida y amarga. Entonces esta noche bandida, ¿verdad? Con pinche del poeta, sí, deseosa, apesumbrada, comienza por quitar las zapatillas, luego desnuda las rodillas de la mujer, luego por divertirse sin decir nada, se lleva la blusa larga y ahora vamos en un crescendo, ahora te arrancó la falda ensimismada como una cosa tímida y amarga. Hasta ahí la noche ha ido operando en un crescendo de intención. Cada vez es más vehemente, más intenso lo que hace. Cada verbo es más intenso. No es lo mismo de quitar sin pensar las zapatillas, así, sin pensar, de manera nonchalante, de manera casi indolente, te quitó las zapatillas, pero luego se llevó tu blusa blanca. Ahora te arrancó la falda ensimismada. Esa noche se está enconando, se está tornando cada vez más apasionada, más vehemente. Y ahí termina la participación de la noche, porque a partir de este momento, después de este segundo estrofa, el poeta empieza a dirigirse directamente a ella, a la mujer. Entonces, en el primer terceto y tercer esa estrofa, repito, en el primer terceto y por lo tanto tercera estrofa, nos dice, después te colocaste travesura, te. ¿Quién es te? ¿Quién es ese pronombre te? Ya en este caso es la mujer, no es la noche, ya estamos con la mujer. Ya la noche hizo lo que tenía que hacer, ya fue con pinche, ya despojó, ya desnudó a la mujer de manera, como lo hemos descrito, ¿verdad? Yendo de menos a más, y ya la noche hizo su trabajo. Caramba, ahora corresponde dejar a los amantes solos, ¿verdad? Entonces, después te colocaste travesura, nos dice Jorge de Bravo. Te colocaste, ya eso es la mujer. Tú te colocaste travesura. Después te colocaste travesura. Colocaste travesura viene significando en este caso, asumiste la pose de una travesura. Asumiste una pose traviesa, por así decirlo. Travesura es una linda palabra. Disfruten la sonoridad travesura y la rima con ternura, es hermosísima. Y la poesía es en gran medida la aventura consistente en descubrir la belleza inherente en cada palabra y más aún en cada sílaba, en cada sonido, en cada fonema. En gran medida la poesía es eso, un viaje de descubrimiento que nos lleva de perplejidad en perplejidad sobre las bellezas inherentes a la palabra, las bellezas intrínsecas, la belleza de las sonoridades puras. Travesura, travesura, travesura. Es una palabra que quisiera uno cantar, no decir sino cantar.
después te colocaste travesura. Ah, muy interesante, la cosa se pone muy interesante. Esto me recuerda un verso de un poema de las Flores del Mal de Baudelaire que se llama Les Bijoux, las joyas, donde dice, comme un tigre dompté, el essayé de pose. Está hablando de la mujer amada. Dice, como un tigre domado, ella ensayaba poses diversas sobre el lecho. Es bastante más volcánico que el verso, que la visión de Jorge de Bravo. Como un tigre domado, ella ensayaba poses sobre el lecho. La felinidad, la gatidad, la tigridad de la mujer amada, ¿verdad? Un tigre, un animal evidentemente que por su belleza, por su pelambre, por sus colores, por su ferocidad, por su intensidad, por su potencia, puede ser convocado muy efectivamente para una metáfora de tipo erótico, ¿verdad? De tipo amatorio, claro, magnífico, sí, el tigre no hubiera funcionado con otros animales, un lombriz no hubiera funcionado, hormiga tampoco, pero un tigre domado que ensaya poses sobre el lecho, caramba, eso es interesante por decirlo menos. Entonces aquí, con la misma intención, después te colocaste travesura, te posicionaste traviesamente en el lecho y sigue dirigiéndose a la mujer amada, Jorge de Bravo, desnudaste tus pechos por ternura. Entonces aquí pasamos de la sinfonía de las As, que teníamos sentirse blanca y alumbrada blancamente, rodillas, ahora no, estamos en el mundo de las Us, travesura, desnudaste tus pechos, ternura. Repito, travesura, desnudaste tus pechos, ternura. Ahora estamos bajo la égide o en la tonalidad de la U, en U sostenido mayor. Es muy interesante, muy interesante. Después te colocaste travesura, desnudaste tus pechos por ternura y hablando de un amor vago e inconexo, esto lo que se va a producir aquí es un encabalgamiento entre el primer terceto y el siguiente terceto. Mientras que los dos primeros cuartetos constituyen unidades completas en sí mismas, unidades de sentido y semánticas completas, ahora este primer terceto no queda completo. No queda completo, queda en el aire, queda colgando y se viene a completar en el segundo terceto. Eso es lo que se llama un encabalgamiento. Es cuando el sema, es decir, el sentido de un verso se desborda sobre el siguiente verso. O el sentido de una estrofa entera, de un terceto en este caso, se desborda sobre el siguiente terceto. Lo leo de nuevo para que perciban la incompletud del terceto. Después te colocaste travesura, desnudaste tus pechos por ternura y hablando de un amor vago inconexo, ahí termina el terceto, pero ahí no termina el sentido. Semánticamente esa palabra nos deja totalmente en el aire. Y hablando de un amor vago inconexo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hablando de un amor vago inconexo? Hoy después nos dice, porque sí, porque no, a medio reproche, desnudaste también entre la noche pequeñita de tu sexo. Estupendo, de una belleza que hasta que estoy erizado mientras leo estos versos. Entonces, atención, encabalgamiento, el reboce o el desbordarse del sentido del sema, el desbordarse semántico y sintáctico de un verso, de un sintagma en el verso siguiente, en el sintagma siguiente. Voy a leer de nuevo el primer terceto. Después te colocaste travesura, desnudaste tus pechos por ternura y hablando de un amor vago, inconexo, ahí quedamos en el aire. Porque sí, porque no, a medio reproche, desnudaste también entre la noche pequeñita de tu sexo. Entonces, ven ustedes, estos dos tercetos constituyen semánticamente y sintácticamente, constituyen una sola unidad. Podría hablarse de un sexteto, de una sola larga estrofa de 6 versos. Pero claro, no es el caso. Es un soneto, por lo tanto tiene que estar con 2 tercetos. No hay lugar para un sexteto en un soneto, sería otro tipo de poema. Pero desde un punto de vista semántico y de un punto de vista sintáctico, estos dos tercetos se completan uno al otro, son indisociables, se completan uno. No así los cuartetos. Atención, los cuartetos ambos terminan con un punto y aparte.
son unidades de sentido discretas, cerradas sobre sí mismas. Aquí no. El primer terceto se completa con el segundo y último terceto, y ambos constituyen una sola unidad semántica y sintáctica. Entonces, después te colocaste travesura, desnudaste tus pechos por ternura, y hablando de un amor vago, inconexo, aquí viene una gran acotación. Hablando de un amor vago, inconexo, ¿qué? Porque sí, porque no, a medio reproche, ¿qué? Desnudaste también entre la noche, ¿qué? La noche pequeñita de tu sexo. Entonces, claro, ¿verdad? El poeta muy hábilmente posterga el sentido, posterga la resolución del sentido hasta la última palabra del poema, sexo, hasta la última palabra, hasta ahí. Todo lo posterga, creando una sensación de crescendo, si lo quieren ver así, de suspense, incluso si lo quieren ver de esa manera, de postergación del sentido en todo caso. Por eso los qués que intercalé yo, ¿verdad? Vamos a leerlo una vez más. Después te colocaste travesura, desnudaste tus pechos por ternura, y hablando de un amor vago, inconexo, ¿qué? Porque sí, porque no, a medio reproche, ¿qué? Desnudaste también entre la noche, ¿qué? La noche pequeñita de tu sexo. Es importante entender esto. Lo contrario del encabalgamiento es la que se llama esticomitia, que suena como el nombre de una enfermedad gravísima y terminal, pero no es una enfermedad. Esticomitia es cuando no hay encabalgamientos, cuando un verso se completa en sí mismo y no se desborda sobre el siguiente verso, o de una estrofa hacia la siguiente estrofa, ¿verdad? Está la encabalgamiento interestrófico de una estrofa a otra, y el encabalgamiento interversual de un verso al otro. Interversual, ese es el término, versual. Algunas veces la gente habla de encabalgamiento, se habla de encabalgadura. La verdad es que no importa mucho. He visto los dos términos y los he visto usados con igual propiedad. Lo importante es el concepto, ¿verdad? El sentido queda a caballo, queda cabalgando entre un terceto y el otro terceto, y por supuesto entre un verso y otro verso. Entonces el poema levanta la atención hacia su última resolución, como una melodía que se llena de disonancias, acumula disonancias, y todo el mundo espera que aquello se resuelva en una consonancia, y sí, el músico nos satisface con la consonancia, pero solo al final, en el último acorde. Ese es el sentido de estos dos tercetos. Los voy a leer una vez más sin los qués que yo he intercalado. Después te colocaste travesura, desnudaste tus pechos por ternura, y hablando de un amor vago, inconexo, porque sí, porque no, a medio reproche, desnudaste también entre la noche pequeñita de tu sexo. Ella lo hace de una manera, de nuevo, un poco nonchalante, ¿verdad? Hablando de un amor vago, inconexo, como porque sí, porque no, como sin mucha confusión, sin mucha convicción, porque sí, porque no, a medio reproche, como quejándose de tener que hacerlo, como haciéndolo sutilmente, como teasing al poeta, ¿verdad? Como tentándolo a medio reproche, como que no quiere, pero sí quiere, ¿verdad? Desnudaste la noche pequeñita de tu sexo. No es una cosa violenta, no es que abrió las piernas de una manera violenta o que el poeta la violó, no, por el amor de Dios, todo lo contrario. Aquí lo que hay es una sensación de cosa que se va haciendo de manera calculadamente lenta, calculada, es una administración muy cuidadosa del gozo, una administración, una posología, una dosificación, para hablar en términos farmacéuticos médicos, una dosificación progresiva del gozo. Ella comienza por hablar de un amor vago, inconexo, que no tiene como mucho sentido, y luego porque sí, porque no, esto es de manera un poco ambigua, un poco incierta, a medio reproche, como queriendo pero no queriendo, como reprochando tener que abrir sus piernas, desnudaste también entre la noche pequeñita de tu sexo. Entonces hay una cosa muy linda en los dos últimos versos, desnudaste también entre la noche pequeñita de tu sexo. Aquí se presenta una figura también poética, literaria, retórica, que tiene un nombre aterrador, se llama anadiplosis, lo cual de nuevo suena
a enfermedad virulenta, terminal y cancerígena, una cosa horrorosa, anadiplosis, pero no le tengan miedo. Anadiplosis es aquella figura en la cual un verso termina con una palabra y esa palabra con la que termina inicia el siguiente verso. Desnudaste también entre la noche, fin del verso, la noche pequeñita de tu sexo. La noche cierra el penúltimo verso y abre el último verso. Cuando yo digo el bello corazón, corazón que es bello, el bello corazón, corazón que es bello, el bello corazón, corazón que es generoso, el bello corazón, ahí termina un sintagma, una frase, pero yo sigo, el corazón que es bello, que es generoso, que es noble. Entonces, el segundo verso, la segunda parte de mi enunciado comienza con la misma palabra que cerró la primera parte del enunciado. Repito, desnudaste también entre la noche pequeñita de tu sexo. Entonces la noche cierra el penúltimo verso y abre el último verso. De nuevo, esta imagen se llama anadiplosis. Eso no es una imagen, es una figura retórica, es una figura de estilo, es una figura literaria típica de la poesía, ¿verdad? Si yo digo, el amor era grande y grande era también el deseo, eso es una anadiplosis. El amor era grande y grande era también el deseo. Termino con el amor era grande, coma, y grande era también el deseo. Es mejor ejemplo que el que propuse anteriormente, por eso lo estoy aquí ofreciendo. El amor era grande y grande era también el deseo. Esa es una anadiplosis. Desnudaste también entre la noche pequeñita de tu sexo. Y ver el sexo de la mujer como una noche pequeñita se cuenta entre mi antología de las más felices, más acerteras, más bellas, más sugestivas metáforas que he oído en mi vida, que he leído en mi vida. El sexo de la mujer como una noche pequeñita, un lugar umbrío, un lugar, sí, un lugar oscuro, umbrío, como que se protege a sí mismo a través de la penumbra, ¿verdad? Comenzamos con la noche deseosa apenumbrada. Comenzamos con la noche es la primera palabra de nuestro poema, la noche, ya en el primer estrofa, ¿verdad? Y terminamos con la noche, pero la noche ya no está actuando como una prosopopeya, no, ahora está claramente el poeta aludiendo a ella, a su amada, ¿verdad? Desnudaste también entre la noche, esa noche que ya sabemos que fue la gran compinche del poeta, desnudaste también entre la noche pequeñita de tu sexo, con el cual el sexo se convierte en una especie de microcosmos. Es todo un cosmos, es un universo donde habría un día y habría una noche, en este caso una noche pequeñita de tus sexos, y el sexo de la mujer, en este caso, percibido como un lugar, repito, umbrío, ¿verdad? Un lugar apenumbrado, como para usar el gran adjetivo que nos propone el poeta al principio de su obra, un lugar apenumbrado, umbrío, en sombra, con una sombra que protege al sexo, que le confiere misterio, que le confiere cierta sacralidad. Decía Stéphane Mallarmé, todo en el mundo, lo que se pretenda sacro, todo lo que se quiera sacro, debe de rodearse a sí mismo de un velo de misterio. Él lo decía a propósito de la poesía, bueno, sin duda de la liturgia, de toda la sacralidad concebible, pero también del sexo, que es una liturgia. Justamente el poema pertenece al libro devocionario del amor sexual. De Bravo está concibiendo aquí la faena amatoria como una liturgia, es la liturgia del amor, y del amor específicamente sexual, atención, tengámoslo claro, ¿verdad? Esto no es el Cantar de los Cantares, donde quizás todas las metáforas eróticas podrían aludir al amor de Cristo por su pueblo, de la iglesia, pero no, no, no. Esto es claramente carnal, esto es muy carnal, no nos engañemos al respecto, pero está dicho, está propuesto de la manera más espiritual, más mágica, más poética que sea posible. Y está ese acto carnal del deseo que se consuma en el acto sexual, está planteado como una misa, como una pequeña liturgia íntima, a deux, una liturgia entre dos, solo dos participantes, lo cual hace la complicidad más hermosa, ¿verdad? Y más intensa. Entonces, el poeta entra en la noche pequeñita de tu sexo. El poema comienza con la noche y termina con la noche también.
La noche pequeñita de tu sexo. Bueno, yo no volveré jamás en mi vida a concebir, imaginar, ver o pensar o soñar o desear el sexo de una mujer sin verlo como una especie de noche pequeñita, ¿verdad? Un microcosmos que tiene su propia casi diríamos, su propio clima, tiene una especie de microclima propio, que es el sexo, ¿verdad? Y que es una noche pequeñita. Hermoso, hermoso, hermoso. Y claro, siempre dentro del registro de la ternura, pequeñita, pequeñita, no dice pequeña, la noche pequeñita de tu sexo. Es un verso tan corto, tan sencillo y tan absolutamente bello que no sé cómo puede a alguien ocurrirse algo así. Sexo rima muy hermosamente, ¿verdad? Rima con el último verso del primer terceto. Y hablando de un amor vago, inconexo, la noche pequeñita de tu sexo, ¿verdad? Inconexo con sexo. Es una rima transestrófica, ¿verdad? Pasa de una estrofa, la rima va del tercer verso del primer terceto al tercer verso del segundo terceto. Ustedes tienen el texto ahí. Así dichas las cosas pueden sonar un poco complicadas, pero ahí tienen el texto, ahí lo tienen, gracias al trabajo extraordinario de nuestro querido amigo José Alberto Rodríguez, que es el que monta estos programas y lo hace excelsamente, lo hace egregiamente. Entonces ahí tienen ustedes el texto y pueden constatar todo lo que yo les voy diciendo. Recuerden, no ceso de repetirlo, la poesía no solo está hecha para ser leída, está hecha para ser oída y para ser vista. La poesía propone un dibujo, propone una grafía, propone una serie de trazos, una distribución de las letras y de las palabras sobre la letra, sobre la página en blanco, que es muy importante. La distribución espacial de las letras, de las palabras y de los versos, los espacios en blanco, las sangrías, todo lo que tiene que ver con la graficación del texto, con la distribución del texto en el espacio, es extremadamente importante en la poesía. No así en la prosa, pero en la poesía sí. Si hay un doble espacio después de una estrofa, por el amor de Dios, hay que respetar ese doble espacio. Es importantísimo. Es importantísimo. Entonces, es un dibujo, en cierto modo, la poesía. Es un dibujo, es una sinfonía, pues es algo que se oye también. Y es una cosa que se lee. Entonces, nos bombardea por tres canales, ¿verdad? Por la lectura visual, por la escucha auditivo y por la vista visual. El grafismo, el dibujo implícito en todo poema. No hablemos ya de lo que hacía Guillaume Apollinaire, el gran escritor francés de principios del siglo XX, con sus famosos caligramas, donde los versos dibujaban una torre Eiffel, dibujaban una fuente, dibujaban un hombre con un sombrerito, dibujaban una paloma. Es extraordinaria las cosas que hacía Guillaume Apollinaire con sus caligramas, pero sin llegar a ese punto, ni mucho menos, cualquier poema es a su modo un dibujo, es una obra plástica, además que es una sinfonía y además es para ser leída, se lee, se oye y se ve. Por eso he insistido en que los poemitas salgan en el programa Figoni, para que ustedes los puedan leer, cosa que hacemos de nuevo gracias a José Alberto Rodríguez, nuestro colaborador, que sin él nada de esto sería posible, absolutamente nada de esto sería posible. Amigos, les mando un abrazo con todo el cariño del mundo, toda la gratitud del mundo, y les puedo prometer que pronto, ya la semana entrante, vamos a tener otro programa de Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Hasta entonces.